Buenas tardes. Namaskar, buenas tardes. Namaskar, buenas tardes. Hola, Namaskar. Bueno, hoy vamos a tener la clase de Sandra, así que te habilito ahí si tenés algo para compartir. Y todo tuyo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Sí, sí, ¿Me escuchan bien? muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de Panini. No habilité el video, perdón. Ahí está. Antes que nada me gustaría saber, ya que vinieron a escuchar la clase, ¿qué los había convocado acerca de Panini? Si tienen ganas de abrir el micrófono, así es interactiva un poquito la clase, no hablo yo sola. Bueno, yo soy alumna de la diplomatura y bueno, nos enteramos que ustedes daban su clase y por Govinda y decidimos participar. Muy bien. A mí me cae bien Panini. A mí también, me resulta muy complejo, pero me cae muy bien. Por eso lo elegí para hablar de él. Bueno, entonces si quieres vamos a ir comenzando. Esta es una imagen de Panini, pero en realidad no se tiene certeza acerca de... acerca de cuál era la figura realmente de él, ¿no? Entonces lo primero que nos podemos preguntar es quién fue Panini, y por qué vamos a dedicar una clase a él. Entonces, como les decía, no es muy fácil hablar de Panini, porque como ustedes saben, en la historia de la India no hay un registro bien detallado de los hechos. Entonces, en general nos basamos en comentarios que alguien hizo al respecto de Panini. Entonces no hay una certeza acerca de la fecha en la que vivió. Se calcula que fue aproximadamente en el siglo IV a.C. En realidad oscila entre el siglo V a.C. y el 2 después de Cristo. Pero ¿por qué decimos que es en ese rango de tiempos que vivió Panini? Porque a través de lo que él nos transmitió, se sabe que ya Buda había existido en la Tierra, o que era contemporáneo a él. Entonces se toma como parámetro a Buda, como si Panini vivió en la época de Buda o posterior a él. Y se sabe que fue antes del siglo II de nuestra era, porque en el siglo II existe la primera mención de su muerte, es en un libro que se llama Panchatantra, que es una colección de cuentos, de fábulas de animales, y ahí se menciona la muerte de Panini. Entonces se sitúa en ese lapso de tiempo en la vida de él. Él vivió en una aldea que se llama Shalatura, en la zona de Gándara, que hoy sería Pakistán. Por eso se lo conoce también como Shalaturilla, que significa natural de Shalatura. Se cree que esta aldea debe haber estado cerca de la actual ciudad de Lahore. Ahora vamos a ver un mapita para más o menos ubicarnos. Acá tenemos el mapita.
esto que está como en color verde medio celeste, lo veo yo, es la India actual. Y acá tenemos una flecha roja indicando la zona de Gándhara, que es donde él vivió. Como ven, en este momento no correspondería a la India, pero la India de la época de Panini era mucho más extensa, correspondía o incluía la zona de Afganistán, de Pakistán, de Nepal, y digamos más hacia la derecha también, por lo que se sabe, por lo cual se lo considera Panini como hindú. Y fue famoso, digamos, por sus aportes en la gramática. Es decir, que se lo conoce como el gramático hindú se quiere, más importante de la historia. Después vamos a ir viendo por qué, ¿no? Bueno, acá Govinda me compartió unas imágenes. Acá tenemos unas imágenes de lo que es la zona de Gándhara, un poco para hacernos idea de cómo era el lugar donde él vivió. Bien, entonces seguimos hablando un poquitito de la vida de él, y se lo conoce con el nombre de Panini porque es descendiente de Panina, que es una familia de la tribu Kaushika. Se lo conoce como Panini por haber nacido como miembro de esa familia. Y se lo conoce también como Muni, o sabio, pensador, por sus aportes, como decíamos, en gramática. Vyakarana es el nombre que se le da, o la forma de llamar a la gramática dentro de Sánscrito. Bien, y con respecto a la muerte, esto sí es bien interesante, como les decía, aparece en el Panchatantra, y arriba, no sé por qué hay una partecita que no se termina de ver, pero bueno, es en el capítulo 233, donde aparece esta mención. Yo acá les comparto, digamos, la transliteración en sánscrito del pasaje, pero se los voy a leer una posible traducción para entender qué es lo que está diciendo, ¿no? Y dice así: un león le quitó la vida al querido gramático Panini. Un elefante aplastó a Jaimini, el creador de la doctrina Mimamsa. Pingala fue matado por un cocodrilo. ¿Qué les importan los logros académicos a los insensibles animales? Bueno, esta es la mención que les digo por la cual se presupone que Panini fue atacado por un león y muerto, pero puede ser real esta historia o puede ser un invento, digamos, novelístico de la persona que escribió el Panchatantra, ¿no? Pero nos sirve a la hora de definir en qué época vivió. ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, si hay algo que no se entiende, abren el micrófono, me dicen, no hay ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos una imagen de Panini. Me olvidé comentarles que como todo pasa, digamos, como pasa en la India, que no hay un registro detallado, se sabe que Panini vivió en esta aldea porque en el siglo II pasó un sabio chino por allí, y la gente del lugar le comentaba que en esa aldea había vivido el famoso gramático Panini, y incluso él vio que tenían un busto, una estatua, que habían construido en honor a él. Esto es en referencia a cómo nos manejamos con la información, siempre a nivel histórico con la India, ¿no? Bueno, ¿y por qué vamos a tener una clase acerca de él? Bueno, porque él tuvo una gran influencia a nivel de gramática y de lingüística. Es decir, si bien se sabe que ha habido gramáticos antes que él en la historia de la India, digamos que la obra que él hace trasciende de tal manera que se lo considera el primer gramático conocido, digamos, del cual se tiene una certeza en cuanto a que se conoce su obra, ¿verdad? Entonces, no solo sería uno de los más grandes lingüistas a nivel oriental, sino que aún en el mundo occidental se lo considera un gran lingüista. Y se considera su obra como una de las obras de gramática más completa y perfecta. Es tan importante, digamos, la obra de él, que por eso se ha registrado y se lo estudia, digamos,
aún al día de hoy. Es decir, en la India, si bien hay otros métodos de estudio de gramática sánscrita, es tradicional estudiarlo con el método de Panini. Y hay infinidad de comentarios acerca de su obra. Por eso es que, como ha tenido tanta influencia, hoy le vamos a dedicar la clase. Bueno, pero ¿qué es lo que trascendió de Panini? Bueno, es esta obra, es el Ashtadhyayi, que es, digamos, la más famosa de Panini. Y lo que nos podríamos preguntar es qué es el Ashtadhyayi y cómo surge, ¿no? Bueno, ¿qué es? Es bastante complejo. Si bien, obviamente, suponemos que es un tratado de gramática, no hay mucha información en castellano, no hay mucha información a nivel simple, digamos, sobre esta obra. Vamos a ir a lo largo de la clase, tratar de ir descifrando de qué se trata. Pero sí podemos hablar primero de cómo surge. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que en la India había como yo lo llamo discriminación acerca de la lengua. O sea, había una lengua que se consideraba como mejor, más culta. Acá fíjense que hay una cita del Rig Veda que dice que en la dirección norte se habla un idioma más maduro, por lo tanto la gente va al norte a aprender el habla o desea escuchar al que viene de esa dirección. Es decir, en el norte de la India se hablaba una lengua que era considerada como más culta. Justamente Panini es de esa región, por lo que vimos en el mapa, ¿no? Entonces a esa lengua, digamos, es a la que dedica el estudio Panini. Y de alguna manera, como ve que hay otras lenguas que se hablan también, como que quiere, a través de su libro, digamos, para nosotros es un libro, para él no era un libro, él lo que quiere es fijar las normas de esa lengua, así que quede fija cuáles son las características de la lengua que se hablaba en esa época. Entonces podemos ver que el sánscrito era considerado como una lengua perfecta, sanskritam significa eso, perfecto, y se opone a las otras lenguas que se hablaban en la India en ese momento, que eran el prakrita o natural, ordinario, sin pulir. Panini está en la época de Panini, obviamente la lengua va evolucionando, al irse hablando va cambiando a lo largo de la historia. Entonces en la época del Rig Veda, que es el Veda más antiguo, se hablaba un tipo de sánscrito que fue evolucionando. El sánscrito que conoce Panini tiene más que ver con el sánscrito del Yajurveda. Entonces, a través de la sistematización que él hace en su gramática, se hace como un corte. Entonces, el sánscrito que se hablaba hasta el momento de Panini, se lo considera como sánscrito védico o védico. Mientras que a partir de Panini, se habla de un sánscrito clásico o simplemente de sánscrito. De ahí podemos ver la importancia que Panini tuvo en la historia de la gramática sánscrita. Digamos que como él fijó ciertas características de la gramática, la lengua se mantuvo a partir de él con una cierta característica, que es lo que nosotros conocemos como sánscrito clásico. Y cuando hacemos la diplomatura sobre sánscrito clásico. ¿Sí? Esta es una explicación. A mí me dieron otra explicación cuando conocí a Panini que me gustó más, así que se las voy a contar. Lo que me contaron es que cuando Panini fue a la Gurukula, que es la forma que tienen de estudiar los hindúes en forma tradicional, es decir, ir a la casa del maestro y quedarse con él aprendiendo, cuando él fue, una de las cosas que tenía que estudiar era gramática sánscrita. Y se ve que tenía muchos problemas para recordar todas las leyes de gramática. Entonces, lo mejor que se le ocurrió es como idear una regla mnemotécnica para acordarse de todas las reglas de gramática, y así surge el Ashtadhyayi. Esa es la historia, la otra historia.
Lo que les quería comentar también que se me pasó es que cuando hablamos recién de que había una lengua que llamaban perfecta o oculta, y una lengua que era como ordinaria o natural, que se hablaba en otras partes de la India, podemos recordar que aún hoy día nosotros hacemos también una diferencia con respecto a la lengua. Cada vez es como menor, ¿no? Porque con los mensajitos de texto y eso se van achicando las distancias. Pero también nosotros consideramos que es una forma la que utilizamos para hablar, y utilizamos otras palabras, otra gramática, otra sintaxis cuando escribimos. Es como que la lengua escrita es como más culta, se utilizan otros términos, se utilizan otras características. Entonces podemos pensar que lo que Panini quiso hacer es reflejar esas leyes o esas reglas que existían para el lenguaje culto de la época. ¿Vamos bien hasta ahí? Por ahí yo explico rápido y ¿se entiende? ¿Sí? Sí. No me dicen nada, no sé si se entiende o no, pero bueno. Bueno, Sí, se entiende, gracias. bueno. Entonces, la obra de Panini se divide en general en 4 partes, que vemos acá abajo. Los Shiva Sutras, el Ashtadhyayi, o la obra propiamente dicha, que es sobre la que veníamos hablando, el Dhatupatha y el Ganapatha. En realidad, lo que está en oscuro, los Shiva Sutras y el Ashtadhyayi, es lo que se sabe, o se tiene más certeza de que es realmente la obra de Panini. Mientras que las otras 2 parecen más bien una recopilación del conocimiento que se tenía hasta ese momento. Los Shiva Sutras se dicen que son 14 aforismos, 14 frases cortitas que ya vamos a ver. Se dice, según la mitología, que Shiva se las dio a Panini. Por eso es que se llaman Shiva Sutras, porque en teoría Shiva se las dio a Panini. Y el Dhatupatha y el Ganapatha son compendios, uno de raíces verbales y otros de raíces nominales. Es decir, que es como que Panini tomó toda la información que había en ese momento y la reformuló en estos compendios. Esa sería lo que se piensa. Bien, entonces, dijimos que el Ashtadhyayi es la obra más importante, que fija la gramática sánscrita, eso lo habíamos dicho. Ya se sabe por la misma obra que había ya muchos gramáticos, o sea, como que la gramática era algo importante para la India, ya que Panini cita 64 gramáticos en su libro. Como dijimos, toma la variante culta del norte y del este, y la obra consta de 3.983 sutras. Y acá me quería detener un momentito para entender un poquito lo que son los sutras, porque esto nos va a ayudar a pensar acerca de la obra de Panini. Según la definición del Padma Purana, un sutra es una frase lo más breve posible que contenga toda la información de un tema del cual uno quiere hablar, que no haya contradicciones en él. Y lo que suele pasar es que como es muy conciso, no es algo que se pueda estudiar solo, sino que a uno se lo tiene que enseñar los sutras, un guru, un maestro, que ya lo haya vivenciado. La idea de que sea algo escueto, sintético, es porque toda la obra se estudiaba de memoria. Aún hoy, en la India, se sigue estudiando el Ashtadhyayi de memoria. Y para ver que es así, les vamos a pasar ahora a esta nenita que figura a la derecha, que está repitiendo el Ashtadhyayi de memoria. Es muy tierno escucharla, y admirable, ¿no? Van a ver que ella comienza, ahí está con las manitos juntas, comienza haciendo una oración, porque es lo que se acostumbra en la India tradicional, antes de empezar un estudio, hacer una oración, una invocación a los devas y también a los sabios. Van a ver que
menciona a Patanjali y menciona a Panini. Así que no lo vamos a escuchar todo, pero vamos a escuchar un pedacito para tener una idea de cómo, o ponernos en situación de cómo se estudia esto. Si no escuchan el audio, me avisan, por favor. Yo no escucho. No se escucha, Sandra. Y no se ve tampoco. Pero ¿no se ve y no se escucha? ¿O? Porque me extrañó que cuando... Se escucha como si estuviese de fondo. Claro, porque cuando me diste la opción de compartir pantalla, no me deja optimizar clip de video, no me da la opción de compartir, optimizar para clip de video, que eso me daría la opción de que ustedes escuchen. Solo de compartir sonido. ¿Y ahora? Ahora sí. A ver, probamos de nuevo. No, se sigue viendo negro. Bueno. Si no, no te has descargado el video en la compu. Sí. De última, abrirlo por fuera del PowerPoint y ahí compartir de pantalla. Probamos. Estas son las cosas que surgen en el momento de que yo lo escuchaba todo bien, pero claro, cuando... Se vive la experiencia de estar del otro lado. Bastante interesante. Sí. Porque aparte hice una síntesis también, a ver dónde está completa. Creo que acá es el video completo. Si no, cualquier cosa me lo pasa al WhatsApp y a lo mejor lo puedo pasar desde mi casa. Ahí pruebo de compartir. Ahora sí. Ahora sí. कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् अथ शब्दानुशासनं
गडदश खा भा छा ठा था चटतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अथ पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये प्रथमः पादः वृद्धिरादैः अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके. Bueno, la idea era que viéramos un poquito cómo se recita de memoria y cómo lo aprenden, digamos, aún hoy, cómo lo aprenden de memoria, ¿verdad? Bueno, aguántenme un minutito que ahora tengo que encontrar, ahí está, para seguir viendo el PowerPoint. Bueno, muy bien, entonces dijimos que estaba formado por sutras, la obra, y consta de 8 libros, 32 capítulos, 4 capítulos cada libro. Entonces acá yo les traje como de curiosidad nada más, espero que no tengamos problema y que se vea. ¿Se ve? No, me parece que tenés que sacar el clip de video. ¿Qué tengo que sacar? El clip de video que habías puesto para el video. A ver. Dejar de compartir y volver a compartir, pero sin el clip. Ahí. ¿Ahí lo están viendo o no? No, se ve gris. Claro, creo que al abrirse otra pestaña, tenés que volver a compartir esa pestaña nueva que se abrió. Ah, bien, o sea que el tema del link no sirve para nada en el PowerPoint. Bien. Salvo que si nos pasa el PowerPoint a nosotros, y nosotros sí podemos tener el Claro, acceso. claro. De una. Bueno, a ver, ténganme un poquito de paciencia entonces, porque yo lo había armado todo como para que lo pudiéramos ver directamente desde el PowerPoint. Mientras haces eso, dicen que uno de los grandes males y bienes nuestros de Occidente fue el descubrimiento o el uso del libro. Porque con el libro físico empezamos a perder la capacidad de memorizar cosas. Entonces nos cuesta, a ellos les resulta mucho más fácil memorizar todo porque no están acostumbrados a usar libros. Claro. Nosotros, como sabemos las cosas ahí en el libro. Sí, no necesitamos recordarlo. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, entonces acá está en Devanagari, así practicamos un poquito la lectura. Les iba a decir que lo leyéramos, pero no quiero perder más tiempo porque ya perdí bastante con el tema de la presentación. Entonces, acá a la izquierda vemos los 8 libros. Puede distinguirse, como al principio de la frase están los números en ordenal, ¿no? Dvi, Tri, Chatur, Pancha, ¿verdad? Los 8 libros, y acá están los 4 capítulos. Entonces, en esto lo que vemos es que el capítulo 1 tiene 74 sutras. El 273, el 393, el 409, es decir, que el total de sutras del libro primero son 349. El segundo tiene 267 y así sucesivamente, que suman los 3.965 de
la totalidad del Ashtadhyayi. Siempre como siempre son números relativos, es decir, algunos consideran uno más, uno menos, pero aproximadamente se dice que tiene 4000. Bien. Entonces, estábamos acá, ahí están viendo el PowerPoint. La obra de Panini tiene una característica muy particular, que es cíclica, es decir, que, como dice acá, cada sutra retoma el anterior. Cuando va a explicar un tema, no es que el tema esté explicado en un solo sutra, sino que se dice un aspecto del tema, ya sabiendo ese tema se aclara un poquito más, teniendo en cuenta estas dos cosas, se aclara en el sutra que sigue, es decir que un sutra está relacionado con el anterior y con el siguiente, entonces cuando vamos a estudiar no podemos tomar un sutra al azar y ver qué es lo que dice, porque en general lo que dice está relacionado con los sutras anteriores. Y por ejemplo, para ver un tema se necesitan varios sutras, por ejemplo en la conjugación de verbos, cuando se va a ver la conjugación de la clase 1, no es que hay un sutra que habla sobre la conjugación de la clase 1, sino que hay 10 o 20 o 30 o 40 sutras que van explicando la serie de reemplazos que es necesario hacer para conjugar en esa clase. Lo que se ve a través de la obra de él es que él tenía una gran curiosidad o que le daba mucha importancia al tema de las raíces. Un poco recuerda la clase que tuvimos con Paulita el otro día, es como que básicamente toda su gramática se lleva a reducir a lo que serían las raíces, que para él son los elementos irreductibles. Conociendo las raíces o a partir de las raíces se pueden armar todas las otras palabras con afijos, prefijos y demás. Entonces le da una especial importancia a la morfología. Como dice acá, instituye el morfema cero o cero gramatical, que esto no lo vamos a ver mucho hoy, pero sí me interesa llevar la atención sobre que no es una gramática como las que nosotros estaríamos acostumbrados a ver, es decir, no es que explica un tema, da ejemplos, no, da como una frase sucinta de cómo es la regla, y nada más, no hay ejemplos, no hay explicaciones, tampoco hay un orden como el que estamos acostumbrados en Occidente, es decir, en Occidente en general la gramática se habla por un lado de las partes de la oración, es decir, o se habla del sujeto o se habla del predicado, que tiene en cuenta, digamos, la función dentro de la oración. Panini agrupa según características fonéticas o morfológicas que no tienen que ver necesariamente con el lugar que ocupa el tema que se está viendo dentro de la oración. Es decir, que es bastante diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Eso hizo que durante algún tiempo no se tuviera en cuenta la gramática de Panini hasta que no se entendió esto, ¿verdad? Digamos en el mundo occidental. Bueno, entonces, nos podríamos preguntar por qué fue tan importante. Y una de las razones por la que fue tan importante la gramática de Panini es por el metalenguaje que él usa. Y aquí ya nos estamos como adentrando en Panini y puede resultar complejo. Yo lo que los invito es a que lo tomen como un juego, como para conocer algo diferente. Y bueno, cuando yo me contacté por primera vez con esto, es como que se me abrió la cabeza, no podía entender cómo él pudo pensarlo de todo esto. Pero bueno, tomémoslo como la posibilidad de ver algo diferente. Entonces él usó un metalenguaje, que como nos pasó hace poco Govinda por el grupo, aún hoy los estudiosos siguen trabajando sobre este metalenguaje de Panini y dándole la vuelta. Pero la palabra metalenguaje, que significa algo que está por encima del lenguaje, que no tiene que ver específicamente con la gramática en este caso, es algo que usamos cotidianamente. Por ejemplo, cuando nosotros en la escuela decimos 5 por 4, estamos diciendo 5 multiplicado por 4. Pero para hacer una síntesis, nosotros ponemos 5x4. Eso es un metalenguaje. Nosotros estamos usando la x para significar multiplicado por.
Entonces lo que estamos buscando a través de ese metalenguaje es simplificar o sintetizar. Recordemos que todo esto se aprende de memoria, entonces lo que él buscaba era que fuera algo sintético. Y el ejemplo más clásico del metalenguaje de Panini son las letras Sit o Anuvana. Las letras Sit son las letras del alfabeto sánscrito, que él les da una función particular. Todo el primer libro de la Ashtadhyayi son definiciones, o sea, él define un montón de cosas, y dentro de las cosas que define las letras I. Las letras I cumplen una función, y una vez que lo cumple, desaparecen. Esa es un poco la idea del cero gramatical. Es decir, las letras SIT se colocan antes o después, de acuerdo a las especificaciones que él da en su libro, y una vez que cumplen la función para la que están colocadas, no se tienen en cuenta dentro de la palabra, o de la frase, o de lo que se esté trabajando en ese momento. Y el ejemplo, porque esto parece medio confuso, así explicándolo más claro de las letras SIT, son justamente los Shiva Sutras, que los Shiva Sutras están, digamos, dentro de la obra de Panini antes de la Ashtadhyayi. Es como, yo para mí misma me hago esta composición o esta imagen mental. ¿Vieron cuando uno toma un libro y a veces antes de que empiece el libro le ponen la serie de abreviaturas que va a usar el autor en el libro? Bueno, para mí estos Shiva Sutras son como esa lista de abreviaturas. Entonces acá tenemos los famosos Shiva Sutras, que son 14, es algo bien cortito. El primero es el Ayun, la nenita lo decía, yo había hecho un video cortito con esto, pero nos vamos a demorar mucho si lo paso, porque hay que estar saliendo de acá y volviendo a entrar. El segundo aforismo es Rlik, el tercero Eon, el cuarto Ayuch, y así sucesivamente. Son 14 sutras, y como ven, 14 aforismos, perdón, como ven, son distintas letras del alfabeto sánscrito. Entonces, la letra I sería la última, que figura ahí como en negrita y mayúscula. Eso es una convención, no necesariamente tendría que ser una mayúscula ni en negrita, pero es la última letra del aforismo, es una letra I. Y significa que ahí termina el Shiva Sutra. ¿Sí? Entonces acá podemos verlo un poquito más en detalle. Entonces el primer sutra estaría incluyendo a las vocales simples, el segundo sutra a las vocales simples que son cerebrales, la R y la R, el tercero a los diptongos simples, el cuarto los diptongos compuestos, y bueno, y así sucesivamente, es como que tienen un orden, no son al azar, ¿verdad? Con estas letras I se arman lo que se conoce como pratyaharas, que son conjuntos de letras o morfemas, que empiezan en una letra y terminan en una letra IT. Todo esto tiene sentido dentro de la obra de Panini, es decir, que finalmente lo que vamos a tener que tratar de hacer hoy es de llevarlo a la obra de Panini para terminar de entenderlo, porque si no es como es todo muy, muy teórico y no sabemos muy bien a dónde queremos llegar. Pero para ver cómo se utilizan los pratyaharas dentro de la obra de Panini, por ejemplo, si en un sutra figura el pratyahara H, vemos que la A está en el primer aforismo. Y la Cha es la letra IT del cuarto aforismo. Entonces, si encontramos este pratyahara dentro de la obra de Panini, él está refiriéndose a la letra A, a la I, a la U, a la R, a la L, a la E, a la O, a la I y a la AU. Es decir, a todas las vocales. Cuando vemos el pratyahara Hal, la Ja está en el quinto sutra, y la L como letra IT en el 14. Entonces está hablando de todas las consonantes. ¿Lo ven, verdad? Si no me dicen y lo vuelven a ver. Y cuando él dice Ak, la A está en el primer sutra y la K en el segundo. Entonces ahí estaría hablando solo de las vocales simples. A, I, U, R, L. Y si encontramos el pratyahara Al,
está incluyendo todas las letras, desde la A, que está en el Shiva Sutra 1, hasta la letra L, que está en el Sutra 14. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Mi idea es dejarles esto en pantalla, y les voy a pedir, ¿se ve todo? Porque a mí la parte de arriba medio que no la veo, pero me parece que es porque estoy compartiendo. Les voy a pedir que tomen un lápiz y un papel, porque los ejercicios que vamos a hacer los vamos a necesitar después en la clase. Entonces así lo tenemos. Acá tenemos 5 pratyaharas, y lo que vamos a hacer es buscar a qué letras corresponden. Nos vamos a tomar unos minutitos, y lo vamos a chequear entre todos. ¿Ya estamos? Yo la veo a Paulina, entonces me guío por lo que la veo que terminó Paulina, pero si necesitan un tiempito más me dicen. Bueno, entonces a ver quién se anima a abrir el micrófono y comentar. Bueno, el primero incluye I, U, RI, LI. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí están todos de acuerdo? Empieza en la I, termina en la letra I, K. Sí. Muy bien. El segundo, la E y la O. Perfecto. El tercero, la ay y la au. Muy bien. El cuarto, la A, la I, la U, la RI, la LI, la E, la O, la A y la AU. Ja, sha, ba, ra, la. Claro. Ahí. Ah, no. Hasta Hasta acá. la ta. Sí. Hasta la Bien. ra. Sí. Muy bien. ¿Y el último? A, I, U, RI, LI, E, O. Muy bien. Con estos trabajamos más que nada las vocales, y ahora con estos 5 vamos a ver un poquitito más las consonantes.
Bien, ahí vi que Gabriela terminó, lo tenía Gabriela ahí. No las veo a todas, entonces las voy viendo por sectores. Entonces, si terminaron, ¿quieren ir contándolas como el Pratyahara Yan? ¿Qué incluiría? Ya, va, ra, la. Muy bien. ¿El Shash? Ya, bha, gha, dha y da. Tha. Muy bien. ¿El Yan? Perdón, yo me perdí. Ah, ¿en el anterior? No, está bien. Me perdí ¿Sí? con toda esta parte. Ah. Pero básicamente lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en el de arriba, en el Yan, buscamos la letra Ya dentro de los Shiva Sutras, que estaría en el Sutra número 5, acá, Ya. ¿Sí? Y después vamos hasta la letra I, que figura en el Pratyahara como final de ese Pratyahara, y estaría en el Shiva Sutra 6. ¿Sí? Entonces, si cuando vemos el Pratyahara Yan, estaría incluyendo la letra Ya, la Va, la Ra y la La. ¿Se entiende ahí, Raquel? ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo con cada uno de estos. No, sí, está bien. Porque así es como lo usa Panini, es decir, en vez de poner todas las letras, usa estos pratyaharas, entonces le ocupa un pedacito chiquito, en vez de decir todas las letras, usa el pratyahara, y de esa manera disminuye la sintaxis. Bien, entonces el ñan, ese ya lo dijimos, perdón. ¿Lo dijimos? No, No. no. Bien, entonces... Sería ña, ma, na, ja, va. Ya, perdón, lo dije mal. Ya, va. Muy bien. De paso repasamos el alfabeto. Bueno, no es alfabeto, las letras. Bien, ¿y el que sigue? El Kab. Ka, pa, cha, ta, cha, ta y ta. Muy bien. Y el último, el Shal. Sería ya, sa, ha. Muy bien. Las tres sibilantes y el... Bueno, ahora que ya comprendimos bien el tema de los pratyaharas, vamos a hablar de otras dos letras I que también aparecen en la obra de Panini, que es la T y la U. Cuando habrán visto que en los Shiva Sutras, por ejemplo, aparece la A, la I, la U, pero no figura ni la A larga, ni la I larga, ni la U larga. ¿Por qué es esto? Porque cuando en el Shiva Sutras figura la vocal, se está refiriendo a la vocal con todas sus acepciones, es decir, la A corta, la A larga, la A pluta, es decir, la más larga, la A nasalizada, y hay otra variante más que ahora no recuerdo, de las vocales. Entonces, si yo quiero hablar de una vocal en particular, y no de todas las variantes de la vocal, voy a utilizar la letra IT. Entonces, por ejemplo, ahí dice at, quiere decir que solo vamos a utilizar la A larga. ¿Se entiende? Entonces, en el Pratyahara, at quiere decir que solo estamos hablando de la A larga. Y después la U se utiliza para hablar de todo el grupo, de todo un grupo. Vieron que tenemos los grupos de palatales, cerebrales, dentales, etc. Entonces, cuando yo pongo la primera letra de un grupo seguida de la U, como letra I, me estoy refiriendo a todas las letras de ese grupo. Es decir, si yo pongo chu, me estoy refiriendo a la cha, la cha, la ya y la ña. ¿Sí? Bueno. Entonces, sabiendo esto, mi idea era
empezar a ver los sutras de Panini. Lo que pasa es que yo tendría que mostrarles esto, que ahora voy a ver cómo hago para mostrárselos. Tienen que tener un poquito de paciencia. Bueno, ahora yo les voy a compartir ¿lo ven ahora en pantalla? Esto parece bastante complejo, ¿no? Pero no hay que asustarse. Ya les digo, tómenlo como un juego. Es una forma de ver en detalle los sutras de Panini. Entonces acá tenemos el Sutra 111, es decir, el Sutra 1 del libro 1, capítulo 1. ¿Alguien se anima a leer en Devanagari lo que dice el Sutra? Que es bien conciso. Por ahí no lo ven bien, tendría que ser más grande, ¿no? Bueno, dice Bridhira Deaichi. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos un sutra, como les había comentado antes, el libro 1, o todo el libro 1 son definiciones. Entonces, esto que vamos a ver acá son definiciones. El sutra 1 es bien cortito. Entonces, cuando lo vamos a estudiar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y, como siempre, desarmar sandhi, ¿no? Entonces, donde dice Padacheda, está ahí separadas las dos palabras. Después vamos a ver que se puede separar un poquitito más, que sería Vriddhi y Adaich, ¿sí? Entonces, ese sutra está formado por esas dos palabras. La palabra Vriddhi ya la conocemos, porque sabemos que es una de las alternancias vocálicas dentro del sánscrito, ¿sí? Entonces, ahora tendríamos que ver qué es Adaich, ¿sí? Y ahí es donde está el Pratyahara. Ahora lo vamos, como tengo para no salir y entrar, vamos a ver los dos primeros sutras y después vamos otra vez al PowerPoint. Entonces en el Sutra 2, por ejemplo, dice Aden Gunaha. Entonces tenemos Aden por un lado y Gunaha. Gunaha es Guna, es la otra alternancia vocálica. Y Aden, dentro de la palabra Aden, estaría el Pratyahara. Como ven, yo estoy señalando con el dedo y acá tengo el cursor. Como ven, el Sutra 1.1 nos está diciendo que las letras A larga, Ai y Au son letras Vriddhi. Y el 2, que las letras A, E y O son letras Guna. ¿Sí? Pero hasta ahora, yo se los estoy diciendo, ustedes me tienen que creer. Pero ahora vamos a ver en el PowerPoint, lo vamos a analizar en detalle como para que veamos que realmente dice eso el sutra. Bueno, entonces, este es el sutra número 1, que acá está transliterado para que nos sea más simple, ¿no? Entonces tenemos la palabra Vriddhi, después tenemos Adaich, que habíamos leído anteriormente, que en realidad la D es por sandhi, en realidad el Pratyahara es At, ¿sí? Pasa de una sonora a una sorda. Y la otra palabra es Aich. Entonces acá tenemos dos Pratyaharas, At y Aich. Entonces, el Pratyahara At lo tenemos acá al lado. Entonces se está refiriendo, como dijimos antes, únicamente a la A larga. ¿Sí? Y el Pratyahara Aich lo habíamos hecho antes, así que ustedes lo tienen anotado. ¿A qué se estaba refiriendo? A Ai y a Au. Bueno, entonces por eso es que yo les decía que este sutra lo que nos dice es que la letra A larga, la Ai y la Au
son las letras Vridi. ¿Sí? Y el Sutra 2, era Aden Gunaha, tenemos Aden, que nuevamente por Sandi es la A corta con la T como letra I, y el Pratyahara En. Entonces, At, ya sabemos que es solamente la A corta. Y En, lo habíamos buscado, que eran las letras O. E y O. Muy bien. Entonces, por eso, el segundo Pratyahara nos dice que la A, la E y la O son las letras gunas. Como ven, son todas definiciones. ¿Sí? Bueno, yo acá tenía pensado hacerles escuchar nuevamente los 3 primeros sutras por esta nenita, pero bueno, para no ir saliendo y entrando lo dejamos. Pero después cuando les pase el material Govinda, estaría lindo que trataran de identificar auditivamente cuando está diciendo los sutras, ¿no? Ahora que ya los vimos más en detalle. Hay otro, esto no termina, complicación no termina acá, ¿no? Hay otro uso de metalenguaje que usa Panini, que son los casos. El caso ablativo, genitivo y locativo. Ya les digo, no es que lo vamos a entender en la primera vez, es nada más que una primera aproximación para tener una idea de cómo es la obra de Panini y por qué se le dio tanta importancia a su obra. Entonces, en el Sutra 1149, él define que va a usar el caso genitivo para significar en vez de. Entonces, cuando él, un pratyahara o una palabra, no me sale el término, me sale la conjuga. No es Declina. la declina, muy bien, gracias Paulina. La declina en el caso genitivo, esa palabra o ese it tiene la función de en vez de eso que está en caso genitivo, va a otra cosa. ¿Sí? Y cuando usa el locativo, él define en el 1166, quiere decir que hay una operación en que se va a reemplazar algo y se va a reemplazar adelante. ¿Sí? Siempre tenemos algo que vamos a reemplazar, supongamos tenemos una letra, la podemos reemplazar antes o después, o una palabra la podemos reemplazar antes o después, o una raíz antes o después. Entonces, si lo tenemos que reemplazar antes, va a usar el locativo. Y si lo tenemos que reemplazar después, va a utilizar el ablativo. Eso lo define en el 1165. Para ver un poquitito esto más en detalle, vamos a tomar un ejemplo, porque si no parece chino básico, sánscrito básico, pero bueno, chino básico también. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este sutra, el 6177, ya no vamos a verlo todo en detalle, porque si no nos vamos a marear. Si lo dividimos como hicimos hoy, tenemos el Pratyahara Ik, en el caso 6, genitivo, el Pratyahara Yan, en el caso 1, nominativo, es decir, es digamos, el sujeto lo más importante, y el Pratyahara Ach, que está en locativo. Entonces ya de por sí sabemos que va a haber un reemplazo, que en vez de algo vamos a poner otra cosa. Este es uno de los sutras de Sandi. Entonces, lo que nos está diciendo es que en vez de las vocales ik, vieron que habíamos dicho que está cuando estaba en genitivo, se traduce en vez de. Entonces, en vez de las vocales ik, vamos a reemplazar lo que está en nominativo, que son las semivocales y an. ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a ver una por una. Y lo vamos a poner ante cualquier vocal. El Pratyahara ach está en locativo, entonces lo vamos a poner antes de cualquier vocal. ¿Sí? ¿Se entienden más o menos? Entonces, ahora vamos a ver cuál es el Pratyahara ik, que lo estuvimos haciendo, el yan y el ach. ¿Me lo van diciendo? El ik El ik, sería... dale. No, está bien, Gaby. Dale. Bueno, el ik es I, U, Ri, Ri. Muy bien. Entonces, en vez de esas 4 vocales, se van a emplear las semivocales yan, que ¿cuáles serían? Ya va, rala. Muy bien. Hay otra parte de la obra en que Panini aclara que cuando tenemos un reemplazo y son 4 letras y se reemplazan por otras 4, se van a reemplazar recíprocamente, es decir,
La I con la IA, la U con la VA, y así sucesivamente. ¿Sí? Tenemos 4 en el Pratyahara-ik y 4 en el Pratyahara-yan. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Y entonces, va a ser ante cualquier vocal. ¿Y H qué vocales serán? A, I, U, Ri, Li, E, O, Ai y Au. Muy bien. Entonces, como verán, es un sutra que nos explica cómo hacer el sandhi en este caso particular. Por ejemplo, cuando se encuentra la palabra iti con la palabra ha, que significa así habló, entonces la i, que está en el Pratyahara-ik, la vamos a reemplazar por la ia, que está en el Pratyahara-yan, antes de la a o cualquier vocal. Entonces, en vez de iti más anaha, nos va a quedar itiyaha. ¿Sí? Y si tenemos Madhu más Ari, enemigo de Madhu, la U, que está en el Pratyahara-ik, la vamos a reemplazar por la Va, que está en el Pratyahara-yan, antes de la, bueno, acá son las dos justos son A, pero podría ser cualquier vocal. ¿Sí? Entonces, él define este sandhi a través de este sutra, y utiliza los Pratyaharas. ¿Se entiende más o menos, para entender la forma de pensar de Panini, que es muy, muy particular? Entiendo. Bueno, y yo había pensado, no sé cómo estamos de tiempo, no, ya es medio tarde. Se los dejo y si quieren lo ven, este es un poquito más fácil, pero la idea sería aplicar, acá ya tienen separado el Sutra 113, que sería el que sigue, vimos el 1 y el 2, este sería el 3, habría que, digamos, este sutra si lo separamos en 2, dice ik, el Pratyahara-ik en genitivo, y después tenemos la palabra Gunavriti, es decir, define cuáles son las letras Gunavriti a través del Pratyahara-ik. Así que después se los dejo para tarea del hogar. Y vamos a ver por último, otra cosa curiosa de la estadía ahí, que es, acá tenemos una foto porque no lo tenía en PDF, pero por lo menos así se ve, si no tendría que haber salido y vuelto a entrar. El libro 1, el capítulo 3, tenemos a partir del Sutra 1. Y esta es otra forma de síntesis que tiene Panini. Este no es, digamos, la versión tradicional de la serie ahí, los números, están en Devanagari. Acá es una versión que hizo una discípula de Dayananda, que cambió, digamos, las letras, los números en Devanagari, los pasó a números, los que somos nosotros, no sale el nombre ahora, estoy medio... entonces, en este sutra, vemos, no vamos a leerlo, que era mi intención también, vemos que dice el sutra, la segunda palabra del sutra es Data Baja, ¿sí? Que es el plural de Datu, es decir, que está hablando de raíces, Datu era raíz, ¿se acuerdan? Entonces está hablando de las raíces, y acá al lado dice Data Baja otra vez, y dice 13. ¿Qué significa esto? Significa que esta palabra va a bajar y se va a utilizar desde el Sutra 1 hasta el Sutra 13. Entonces, en el sutra que sigue, aunque acá no está escrita la palabra Data Baja, tenemos que incluir esa palabra cuando analizamos el sutra. Es re loco, sí, es re loco. Y en el 133 tenemos este sutra, esta palabra, más la que viene cayendo desde el primer sutra, que es Data Baja. Pero si ven acá, tenemos Upadeshe y It que bajan hasta el Sutra 8. Entonces, si bien el Sutra 133 es Halantyam, perdón, si bien el Sutra 133 es Halantyam, tenemos que incluir la palabra Data Baja, Upadeshe e It. ¿Se entiende? Entonces, esta es otra forma que tiene Panini para economizar. Entonces, las palabras que se van a repetir, él ya indica que se van a repetir hasta el Sutra 13 y no las vuelve a escribir.
¿Sí? Ujú. Esto, como pueden ver, es la definición de las letras IT. ¿Sí? Y Upadeye, él le llama Upadeye, Upadeye es el locativo de Upadella, le llama Upadella hasta de ahí y al Datupata. Entonces a esa obra, a toda esa obra la llama el Upadella. Entonces en esa obra, las letras IT, y ahí empieza a escribir, van a ser tales y tales características, como que está dando toda una definición. Entonces acá les traje otro también para que vean que esto se repite, es decir, por ejemplo en el 1314 también tenemos que se van a repetir la palabra esta, que es Tartari, desde el Sutra 14 hasta el 93. Mientras que esta otra palabra se va a repetir hasta el 16. ¿Sí? Ujú. Bueno, salimos un minutito de acá para mostrarles cómo se vería esto si lo encuentro. Ténganme un minutito de paciencia. ¿Ahí lo están viendo? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es para mostrarles lo mismo que estábamos diciendo antes, pero está en Devanagari, el Sutra 132, que como ustedes ven, en el 133 lo vamos a ver mejor. En el 132 él definía que la palabra Upadeye, que la tenemos acá en azul, y la palabra It iban a bajar, ¿verdad? Entonces en el Sutra 133, que es Halantyam, vamos a tomar la palabra Halantyam y le vamos a agregar Upadeye e Iti. ¿Sí? Y después acá, esto es digamos cómo se estudiaría el sutra. En esta parte que dice Padacheda, tenemos lo que dice en el sutra, ya sin sandhi. Entonces tenemos 4 palabras. Upadeye, It, Hal, que es un pratyahara. Hal, ¿se acuerda que habíamos visto que era un pratyahara? Y Antyam. Entonces, este sutra lo que está diciéndonos es que todas las consonantes al final de una raíz o un pratyahara o un pratyaya son letras I. Está definiendo las letras I. Pero un poco para ver cómo lo iríamos analizando. ¿Se entiende? Ahí. Entonces ahí, cuando pasamos a otro, por ejemplo, a Halantyam, tendríamos que agregar la palabra Upadeye. Este es el que estábamos viendo, perdón. En el 134, este es el sutra original, le tendríamos que agregar Upadeye y Hal y Antyam, porque él define que estas 2 palabras también bajan. ¿Sí? Bueno, era un poquito para verlo también de otra manera lo mismo. Sé que es un poco complejo este tema, pero es nada más que para dimensionar de alguna manera la obra de Panini. Lo genio que era, ¿no? Claro, yo cuando me enfrenté a esto decía, pero no, es increíble que lo que este hombre llegó a pensar. Y lo más increíble es pensar que supuestamente no escribía, o sea, más allá de que posiblemente pudo haber escrito algo, no se conoce que hubiese ningún registro escrito, entonces todo esto lo elaboró mentalmente. Acá había puesto como una síntesis de todo lo que vimos, pero me gustaría dejar unos minutitos para que haya preguntas. Acá no dice nada nuevo, solamente que era como para redondear la idea de todo lo que habíamos visto acerca de Panini. Y bueno, agradecerles por la atención y por haberme tenido paciencia con este tema que es bastante complejo.
Muchas gracias, Sandra. Muy linda clase. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar? Tremenda clase dio Sandra. Tremenda. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy hermosa, Sandra. Re clara. Y me encantó eso de que nos hagas hacer los pratyaharas para después retomarlos para la explicación. Me pareció súper súper didáctico y súper, o sea, nos permitió, a mí aunque sea, como entenderlo mejor. Así que muy linda la clase. Si te parece, unos detalles, o alguien más quiere decir, Gaby, sí. No, iba a decir si se puede aplaudir. Por supuesto, ha iniciado aquí una nueva pro. No, muy buena, sí, muy buena. La verdad que súper profe, Sandra, ¿eh? Sí, la verdad. Muy didáctica. Yo iba a como preguntar si tenía algo que ver, alguna formación docente o algo. ¿No? No, Muy bien. de alma nada más. Tuviste profes buenos también. Govinda por ahí, Paulina. Y José Luis. Bueno, unos detalles si les parece y vamos cerrando. Incluso, bueno, esto de los pratyaharas, Panini tenía la posibilidad de utilizar 281 pratyaharas y utilizó solamente 41. O sea que incluso ya siendo breve su obra, la pudo hacer más breve de lo que tenía permitido por las posibilidades de combinación, ¿no? De letras. Cuando se aprenden los Shiva Sutras, hay que tener en cuenta que la A que se incorpora a las consonantes es una A que se incorpora para poder pronunciarla. Pero lo que está pensando Panini es la consonante pura, ¿no? Cuando él dice cha, se refiere a la C, no a la C con la A, ¿bien? Después puede ir cualquier otra vocal. En las recitaciones, generalmente en la India, por influencia del hindi, al diptongo ai lo van a escuchar como ei o como o, Priti Rabeich. Eso en sánscrito sabemos que hay que pronunciarlo como ai. Después fíjense que en el primero y el segundo sutra, perdón que no prendo la cámara porque ando medio engripado. Vieron que el primer sutra dice Briti Rabeich, y el Pratyahara está al final, ¿no? Y en el segundo sutra dice Aden Gunaha, y el Pratyahara está al principio, no al final. Bueno, eso se explica porque, e incluso se dice que Panini empezó a explicar Bridi en vez de Guna, cuando por orden debería primero explicar Guna, que es lo que viene antes de Bridi. Explica primero Bridi porque Bridi era como una palabra, una raíz utilizada para indicar augurio, crecimiento, ¿no? Bridi significa crecer. Entonces se utilizaba como una forma de invocación. Así como muchas obras comienzan con Ata, que se dice que era una de las primeras palabras pronunciadas por Brahma después de pronunciar el Om. Entonces Panini habría utilizado Bridi para comenzar la obra, ¿no? Porque si no debería haber comenzado explicando Guna y después explicando Bridi, ¿no? Y además ese cambio de primero poner el Pratyahara al final y en el segundo sutra ponerlo al principio. ¿Qué otra cosita? Bueno, ahí Sandra puso, cuando compartí el PDF, decía Pada Cheda, para separar los sutras. Cheda es una palabra que significa corte o división, y se usa el Pada Cheda para indicar la división de una palabra, ya sea por el sandhi o la división de un compuesto. O sea, cuando separamos un compuesto, lo que hacemos es hacer Pada Cheda, y se escribe así con CH aspirada. Y lo que no hay que confundir por ahí son los hits con los anubandas. Si bien a veces se usa el mismo término, yo ahí le comparto una fotito del grupo. Anubanda significa una palabra, una letra indicadora, ¿no? Entonces los hits, las mayúsculas que usa Panini, son anubandas, pero en realidad, técnicamente anubandas son letritas que acompañan a los sufijos. Si uno toma un diccionario como el de Pujol o algún otro diccionario, por ejemplo, voy a decir la palabra shruti, escucha, se forma de la raíz shru más el sufijo ka, ti, ¿no? No hay ningún sufijo que tenga una k. El sufijo es ti, de las palabras femeninas terminadas en ti, eso lo saben, ¿no? Esa k lo que indica es que el sufijo acompañando a la raíz debe estar en grado débil. En vez de pasar a shro, tiene que dar como shru.
Son letritas que también se anotan en negrito, que acompañan a los sufijos, pero dan información, digamos. Yo ahí les pasé el grupito para que lo vean. Bueno, ahí está en rojo en el grupito. Son letritas que no hay que confundirlas como parte del sufijo, ¿no? Esos son anubandas. Son letras que dan información gramatical, pero que no forman parte de la palabra. Esas letras también las usa Panini, y estrictamente a eso nos referimos con anubandas, mientras que it serían las mayúsculas de los Shivas Sutra, ¿verdad? Eso nomás. Bueno, Sandra, excelente la clase. Aprendí también bastante. Me gustó la historia de que Panini en realidad no sabía mucho y hizo la obra justamente para aprenderla. Está buena esa historia, para que vean que podemos partir de nada y terminar en una gran cosa. Así que bueno, agradecerte, y bueno, agradecerles también a quienes se sumaron. Si quieren, pueden tener un descanso ahora, y a las 8 arranca la otra clase con Laura, que va a ser sobre compuestos. Así que si quieren sumarse, también pueden hacerlo. A las 8 arranca la clase. Así que bueno, les dejamos estos minutos. Si quieren se quedan, o salen y entran, no hay problemita, el Zoom va a quedar abierto. Gracias, Namaskar. Gracias. Gracias. Namaskar. Hasta luego.